Buenas tardes. En esta tarde quisiera iniciar la lectura de este libro que veo que no es fácil de conseguir y que afortunadamente yo tengo, ¿verdad? Este libro a mí me ayudó a entender muchas cosas de lo que está pasando hoy en día en la Iglesia Católica. Es de Monseñor Claudio Sanahúja. Se llama Poder Global, Religión Universal. Es de la librería Córdoba. Bueno, mi intención, yo me he beneficiado de muchos audiolibros, entonces quisiera ahora sí que devolver esa alegría, ¿verdad?, de poder compartir esta riqueza. Yo sé que a Monseñor Claudio Sanahúja le urgía que este mensaje se difundiera y por el contrario yo creo que estaría muy, muy alegre de que se diera lectura a este libro. Este sacerdote es argentino. Él falleció en el 2016. Fue un gran guerrero defensor de la vida y la familia. Aquí vamos a conocer un poquito más de quién es Juan Claudio Sanahúja. Nació en Buenos Aires, pertenece al clero de la prelatura del Opus Dei. Obtuvo el título de periodista y doctor en teología en la Universidad de Navarra. Desde hace casi 40 años se dedica a temas relacionados con la defensa de la vida y la familia. Por ese empeño, en el 2011, Benedicto XVI le otorgó el título de capellán de su santidad. Es autor de El gran desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, El desarrollo sustentable, la nueva ética internacional y Poder global, religión universal, y de otros 5 libros en colaboración. Varias de estas obras han sido traducidas y publicadas en Brasil. Entre otras publicaciones también se encuentran numerosos artículos y ponencias en distintos congresos, reuniones nacionales e internacionales. Desde 1998 edita por correo electrónico el boletín Noticias Globales, que provee material de investigación sobre políticas relacionadas con la vida humana y la familia desde el 2001. Edita por el mismo medio el servicio Notivida, dedicado a los mismos temas, pero enfocado a Argentina. Colaboró en diversos organismos de la Santa Sede, especialmente con el ahora disuelto Pontificio Consejo para la Familia. Entonces, bueno, él es Claudio Sanahúja. Para muchos de nosotros, un valiente guerrero y ahora un intercesor por todas estas causas de vida y familia. Como introducción, vamos leyendo aquí. Dice: el libertinaje y el placer son una nueva roca que sirve de base a la construcción de una nueva sociedad relativista. La sociedad se convierte en la suma de intereses individuales, es la vuelta a los orígenes, es la vuelta al contrato social de Rousseau, donde el débil no debe existir por ser una carga para la sociedad utilitarista. Ante esta nueva realidad totalitaria, el cristiano vuelve a ser testigo incómodo, incluso por su comportamiento social. La construcción de una sociedad relativista que no reconozca la realidad cristiana de nuestra sociedad vuelve a quedar indefensa ante los nuevos totalitarismos. Pero este nuevo totalitarismo se difunde a través de la fuerza de las instituciones internacionales, la cobertura de antiguos hombres de Estado de indudable prestigio que tienen en común la necesidad de escribir una especie de alianza universal entre el planeta y la humanidad, que tenga como consecuencia una ética universal que incluya algunos fundamentos religiosos de forma ecléctica y subordinada a las grandes instituciones internacionales que nos gobiernan y plantean una coordinación de gobierno global. En él, el autor anuncia la colonización cultural del nuevo orden que se avecina y cuáles son los instrumentos, pero sobre todo advierte el compromiso con la verdad que viene adherido a todo cristiano y que ante el miedo de ser calificado como un fundamentalista previene ante la desafección y la tibieza. Un cristiano no debe guiarse para obtener aplausos, sino por la obediencia a la verdad, asumiendo sus consecuencias. Esta terrible prueba devuelva al cristiano
a los momentos de sus primeros tiempos. Sin embargo, en esta ocasión, los leones han sido sustituidos por el lenguaje correcto y un mundo que aísla, adormece y provoca el placer de la seguridad, de la falta de compromiso, cuando la defensa de la verdad puede exigir un sacrificio como la defección arriana, que se llevó a una parte muy mayoritaria de la cristiandad de entonces, quedando una minoría de elegidos en la verdad, que fue suficiente simiente para el futuro. El libro de Juan Claudio pretende preparar a la cristiandad creciente a tener calidad suficiente para ser esa simiente ante una de las peores crisis que se nos avecina. Un paraíso verdaderamente aterrador que choca frontalmente con cualquier punto antropológico defendido por el cristianismo. En definitiva, un libro revelador, imprescindible para conocer la realidad en la que nos movemos y podernos mover como cristianos inteligentes y astutos. Como les decía, Juan Claudio Sanahuja falleció en el 2016. Este fue su último libro publicado y para mí es una herencia para todos los cristianos. Y digo para todos los cristianos porque de verdad que él nos alertó con esas noticias globales que él publicaba de todos estos ataques hacia la vida y la familia y hacia la libertad religiosa. Entonces, pues ya el título, ¿verdad? El título es como un golpe a la cara, pero yo pienso que muy importante conocer su trabajo, porque detrás de este libro está mucho trabajo de investigación y también lo más importante de sus obras que antes ya había publicado, como es el desarrollo sustentable, ¿verdad? Donde también ahí ya se nos denuncia el peligro, ¿verdad? De toda esta, pues sí, de esta ecología que se quiere imponer con la máscara de bueno. Entonces, bueno, yo te invito a que te unas. Voy a iniciar a dar lectura al libro. En nombre sea de Dios y que todo sea para su mayor gloria, la salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, nada más así como brevemente les acerco un poquito el índice, ¿verdad? Del cual, pues, para que se den una idea, ¿verdad?, de los temas que se van a tratar en toda la lectura de este libro, que les repito, a mí me ayudó muchísimo. Al principio, pues claro, como cristiano católico a uno le cuesta trabajo, ¿verdad? Pero es parte de asumir que somos, que Cristo es quien sostiene la iglesia, no nosotros, en medio de los errores y las adversidades que pasen. Introducción de 2009. Con estas páginas pienso que cumplo con la promesa de editar los contenidos de las clases, conferencias y cursos que he dado en distintos lugares de este país, de América y de Europa desde la publicación del desarrollo sustentable. La nueva ética internacional siempre, al terminar esas intervenciones, en ocasiones, cursos de 25 o 30 horas, quedaba pendiente la publicación de las exposiciones. El tema habitualmente rondaba en torno de lo que cuajó al cabo del tiempo, con el título La nueva religión universal. Al pensar esta introducción repasé lo escrito en el prólogo de El desarrollo sustentable y me di cuenta de que aquellas páginas seguían teniendo plena vigencia, a pesar de haber pasado 7 años. En aquella introducción recordé las palabras de Juan Pablo II en la encíclica de Evangelium Vitae. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible, refiriéndose a lo que llamaba una verdadera conjura contra la verdad. En el mismo texto agregué que de la colonización ideológica del nuevo orden no escapan sectores del cristianismo. El compromiso con la verdad no es lo que prevalece en algunas estructuras de tradición cristiana. El miedo a ser tildados de fundamentalistas, la ambigüedad
cómplice de la que saca indigno provecho la aceptación rendida de los falsos valores de la modernidad. El éxito, la popularidad, la excelencia han provocado en algunos una verdadera apostasía material de la fe en Jesucristo. Parecería que para ellos ya no hay principios inmutables, que en conciencia no se puede ni ceder ni conceder. Como dice Speyman, se ha impuesto una nueva ética que juzga las acciones como parte de una estrategia. La acción moral va a ser entonces una acción estratégica. Esta forma de pensar, que en un principio se denominaba corrientemente utilitarismo, tiene su origen en el pensamiento político y lleva a caer en el consecuencialismo moral. El diálogo se convierte en dialoguismo, en el que se concede lo innegociable y con la excusa de descubrir lo positivo en distintas manifestaciones sociales y culturales inficcionadas de paganismo. No se resisten a ninguna de sus exigencias abusivas, conestan el error, ocultan su fe, no demuestran con obras que son cristianos y con frecuencia se muestran más ambiguos que el enemigo de Dios que de sus hermanos en la fe. La crisis de la Iglesia es grave. Tengo la impresión de que a nadie se le ocultará que el cataclismo social que afecta al respecto a la vida humana y a la familia tiene esa triste situación como causa. Michel Scuyans afirma sin ningún reparo que el nuevo orden mundial, desde el punto de vista cristiano, es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis arriana del siglo IV, cuando con palabras que se atribuyen a San Jerónimo, el mundo se durmió cristiano y se despertó con un gemido sabiéndose arriano. No sin dolor escribía algunas de estas páginas. No sirve el consuelo banal y pusilánime de decir ya pasará. El péndulo de la historia volverá a equilibrarse, porque mientras tanto se dan situaciones que ponen en peligro la fe de muchos. Aunque la tentación existe, nuestra primera actitud no debe de ser ni de queja ni de denuncia, sino de obediencia a Jesucristo, que nos exige: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Solo así, hablar y pensar servirá para que Dios pueda ser escuchado y para que hablar de Dios pueda encontrar espacio en el mundo. Solo así seremos buenos instrumentos purificados por el Señor, como comenta Benedicto XVI, tomando las palabras de la primera carta de San Pedro, en el primer capítulo, versículo 22. En latín dice así: Castificantes animas nostras in obediencia veritatis. La obediencia a la verdad debería ser casta, nuestra alma, guiándonos así a la palabra correcta, a la acción correcta. Dicho de otra manera, hablar para lograr aplausos, hablar para decir lo que los hombres quieren, escuchar, hablar para obedecer a la dictadura de las opiniones comunes, se considera como una especie de prostitución de la palabra y del alma. La castidad a la que alude el apóstol San Pedro significa no someterse a esas condiciones, no buscar aplausos, sino la obediencia a la verdad. Benedicto XVI propuso recientemente el ejemplo de San Juan Leonardi, sintetizándolo en tender constantemente a la medida elevada de la vida cristiana, que es la santidad, porque sólo de la fidelidad a Cristo puede surgir la auténtica renovación eclesial. San Juan Leonardi vivió en los años en que empezó a perfilarse el pensamiento moderno, que ha producido entre sus efectos negativos la marginación de Dios, con el espejismo, que ha producido entre sus efectos negativos la marginación de Dios, con el espejismo de una posible y total autonomía del hombre que elige vivir como si Dios no existiera. Es la crisis del pensamiento moderno que varias veces he puesto de relieve y desemboca frecuentemente en formas de relativismo. San Juan Leonardi intuyó
cuál era la verdadera medicina para estos males espirituales. Y la sintetizó en la expresión Cristo ante todo. Cristo en el centro del corazón, Cristo en el centro de la historia y del cosmos. En diversas circunstancias recalcó que el encuentro vivo con Cristo se realiza en su iglesia, santa pero frágil, enraizada en la historia y en su evolución, a veces oscura, donde trigo y cizaña crecen juntos, pero que es siempre sacramento de salvación. Con lúcida conciencia de que la iglesia es el campo de Dios, no se escandalizó de sus debilidades humanas para contrarrestar la cizaña. Optó por ser buen trigo, decidió amar a Cristo en la iglesia y contribuir a hacerla cada vez más signo transparente de Él. Al trastabilleo de muchos católicos se suma la dictadura de lo políticamente correcto, mucho más sutil que las conocidas hasta ahora, la cual pretende la complicidad de la religión, una religión que a su vez no puede intervenir ni en la forma de la conducta ni en el modo de pensar. La nueva dictadura corrompe y envenena las conciencias individuales y falsifica todas las esferas de la existencia humana. La sociedad y el Estado han excluido a Dios y, donde Dios es excluido, entra en su lugar la ley de la organización criminal. No importa si ello sucede de forma desvergonzada o atenuada, esto empieza a ser patente allí donde la eliminación organizada de personas inocentes aún no nacidas se reviste de una apariencia de derecho, por tener a su favor la cobertura del interés de la mayoría. Este camino no será fácil ni seguro. En un mundo en el que la mentira es poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. Quien quiere evitar el sufrimiento, mantenerlo lejos de sí, mantiene lejos la vida misma y sus grandezas. No puede ser servidor de la verdad y así servidor de la fe. Para ese servicio a la fe, contamos con la gracia proporcionada a las circunstancias en las que Dios nos ha puesto. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida. Es importante que Dios sea grande entre nosotros en la vida pública y en la vida privada. En la vida pública es importante que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz, en los edificios públicos. Desde que leí esta afirmación, me llamó la atención que el Santo Padre concretara en este punto el testimonio público de los católicos. ¿No será que, acomplejados o cobardes, estaremos omitiendo deberes elementales con la excusa del pluralismo y la apertura? Son muy poderosos los enemigos con que nos enfrentamos. Irremediable el sufrimiento por la verdad. Inevitable también la persecución de los buenos. Y a la vez impostergable la necesidad de testimonio personal y social, individual y colectivo, que como cristianos se nos exige. Por eso, hoy más que nunca, debemos responder en conciencia ante Jesucristo, participando en su oración y en su cruz, con la guía del magisterio de la Iglesia. Urbi Petrus ibi Ecclesia ibi Deus. Busquemos ser buenos discípulos de nuestro Señor sin dar cabida a la tentación de la impaciencia, de procurar inmediatamente el gran éxito, de buscar los grandes números, dejándole a Él el cuándo y el cómo del fruto de nuestro trabajo. El esfuerzo realizado para ordenar estas notas y apuntes me sería compensado si, como consecuencia de su lectura, algunos rezaran más, estudiaran más, pensaran más y actuaran sin respetos humanos para romper el corset de lo políticamente correcto, de los lugares comunes y del encantamiento mundano. Estas páginas son inseparables del desarrollo sustentable. En ocasiones, volvemos sobre los mismos temas, ampliamos otros, reseñamos nuevas circunstancias. Por otra parte, es inevitable que el lector tenga que acudir necesariamente, sobre todo si quiere conocer detalles y fuentes de información, a la página de la web Noticias Globales.
es imposible presentar impresos 1000 boletines de 11 años de información. Con el permiso expreso de Michael Sujans, he incluido como anexo al final de este libro la traducción que aparece en internet de su intervención en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el año 2009, con el afán de facilitar al lector el discernimiento cristiano sobre problemas e instituciones contemporáneos. Vaya mi agradecimiento a los que insistieron una y otra vez para que este trabajo se concretara y muy especialmente a la coalición de grupos a favor de la vida y la familia de Mexicali, Baja California, Causa Inmediata, que me dispusiera a ordenar y transcribir con orden notas y guiones. Juan Claudio Sanahúja, Buenos Aires, 7 de noviembre del 2009, Fiesta de María, Madre y Medianera de la Gracia. Recordemos que en ese tiempo, en el 2009, era el Papa Benedicto XVI. Lo posterior estará lleno de actualidad. Hablar para lograr aplausos. Hablar para decir lo que los hombres quieren escuchar. Hablar para obedecer a la dictadura de las opiniones comunes. Se considera como una especie de prostitución de la palabra y del alma. La castidad a la que alude el apóstol San Pedro significa no someterse a esas condiciones, no buscar aplausos, sino la obediencia a la verdad. Benedicto XVI. Donde es excluido, donde Dios es excluido, entra en su lugar la ley de la organización criminal. No importa si ello sucede de forma desvergonzada o atenuada. Esto empieza a ser patente allí, donde la eliminación organizada de personas inocentes, aún no nacidas, se reviste de una apariencia de derecho, por tener a su favor la cobertura del interés de la mayoría. Cardenal Joseph Ratzinger. Introducción del 2016. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Son palabras de San Juan Pablo II, que repetíamos hace 7 años en la introducción de la primera edición de este libro. Hoy, la situación general es mucho peor, pero a pesar de eso, hemos de afirmar con el Beato Pío IX, así como no es posible la conciliación entre Dios y Belial, tampoco es entre la Iglesia y los que meditan su perdición. Sin duda, es menester que nuestra fuerza vaya acompañada de prudencia, pero no es menester igualmente que una falta de prudencia nos lleve a pactar con la impiedad. No, seamos firmes. Nada de conciliación, nada de transacción, vedada e imposible. La confusión ha llegado a niveles inimaginables, de la mano de instancias que deberían dar seguridad y luz, confirmando en la fe a los cristianos. Por el contrario, en la Iglesia abundan las dudas. Pacta con ellos que no la aman, ignorando, relegando y hasta sancionando a aquellos que pretenden ser buenos discípulos de Jesús. El cardenal Antonelli decía hace pocos meses: el Papa mismo es consciente de que, al avanzar por este camino, se corren riesgos. Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesús quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que, al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, 308. Se pueden prever riesgos y abusos tanto entre los pastores como entre los fieles, por ejemplo, confusión entre responsabilidad subjetiva y verdad objetiva, entre la ley de la gradualidad y gradualidad de la ley, relativismo moral y ética de la situación, valoración del divorcio
y de la nueva unión como moralmente lícitos. Desincentivación de la preparación al matrimonio, desmotivación de los fieles separados, acceso a la Eucaristía sin las necesarias disposiciones, dificultades y perplejidades de los sacerdotes en el discernimiento, incertidumbre y ansiedad en los fieles. Así nos encontramos con muchos católicos desmovilizados y acobardados, a los que los acontecimientos de estos últimos 3 años los han convertido, en el mejor de los casos, en indiferentes a todos, pero especialmente para ellos habrá que volverse a repetir una y otra vez que una doctrina, para formar parte del magisterio ordinario y universal de la Iglesia, tiene que tener continuidad con el magisterio ordinario anterior. Por lo tanto, sigue en pie todo el magisterio anterior, y ese magisterio es el que debemos enseñar, sobre todo el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio. Hoy más que nunca nos hace falta la firme convicción que lleva a obrar, a formar grupos, a ayudarnos unos a otros a repasar el catecismo y transmitirlo con la integridad a las nuevas generaciones, si es posible, haciéndoles aprender de memoria las antiguas formulaciones del catecismo de perseverancia o el de San Pío X. En nuestro quehacer a favor de la vida son de capital importancia los principios no negociables: la vida desde la concepción a la muerte natural, el matrimonio como institución formada por un hombre y una mujer, y libertad de los padres para educar a sus hijos, enunciados por Benedicto XVI, y aunque no se vuelve a oír de ellos, los tenemos que seguir inculcando a las nuevas generaciones. Nuestra insistencia dará sus frutos, por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros se cree mejor que nadie. Sabemos que somos pecadores, pero que por la misericordia de Dios queremos defender la verdad con la ayuda de la gracia sacramental. No estamos en una batalla personal. Recordemos que las principales armas son la continua oración y la penitencia. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Dios quiere de nosotros antes que nada una conversión personal, sabiendo que la promesa de Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Comprende tanto las experiencias históricas de la persecución sufridas por Pedro y Pablo y por otros testigos del Evangelio, y las amenazas que van más allá, queriendo asegurar la protección sobre todo contra las amenazas de orden espiritual. Según cuanto el mismo Pablo escribe en la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra enemigos de la carne y sangre, sino contra los principados, potestades y contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Nos decía Benedicto XVI. Dejé de lado muchos temas a la hora de prestar estas páginas para la imprenta. Por ejemplo, el Club Budapest, la ONU, la New Age y Teilhard de Chardin, la World Commission on Global Consciousness and Spirituality y su Global Council y otros. Pero ante la situación de la Iglesia preferí dejarlas para más adelante o para otros autores. Confiando en Dios, contra toda esperanza, huyendo de todo relativismo, llamando a las cosas por su nombre. Aprestémonos a dar testimonio día tras día, sabiéndonos que el proceso de recuperación durará decenios, teniendo como estrella polar a la Santísima Virgen María. En cuanto a esta edición, solo una advertencia. He querido reproducir textos completos de distintos autores para evitarle al lector tener que buscarlos o, lo que es peor, quedarse con mi opinión sin haberlos leído en su integridad. Por lo demás, sigue en pie lo dicho en la introducción del 2009. Juan Claudio Sanahúja, 24 de septiembre 2016, fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal
Para que recibas las notificaciones, también puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.